vamos ya a comenzar justamente con esta conversación y yo quiero empezar con Diego Gil, justamente porque si vamos a hablar, ¿cierto?, de transformaciones regulatorias pensadas en los pacientes, pues usted como vocero justamente de estas organizaciones tiene mucho que decir. Y la primera pregunta es, tal vez para pintar un panorama, ¿cómo están afrontando hoy los pacientes, ¿cierto?, la realidad de la agencia regulatoria que tenemos en Colombia, el INVIMA? No voy a juzgar, pero sí quisiera que usted nos cuente un poco cómo se traslada esta situación que está pasando en el INVIMA para los pacientes. Bueno, definitivamente nosotros siempre hemos pensado y hacemos, digamos, en ese ejercicio de vocería, que todo lo que involucran, digamos, los aspectos regulatorios debe tener la participación de los pacientes, de los cuidadores, de las familias, no solamente porque ayuda a enriquecer de forma técnica la toma de decisiones, sino que también le da legitimidad y transparencia a las decisiones, ¿sí? Por supuesto que en muchas ocasiones nos vemos preocupados, ¿sí? Sobre todo por algunas declaraciones que generan, podría decirse, desesperanza, ¿sí? Pero también tenemos siempre la expectativa y la disposición de aportar y de construir en esos procesos de decisión, ¿sí? También entendiendo que el reloj biológico de los pacientes, digamos que es más acelerado ese ritmo que el tiempo de los procesos administrativos y regulatorios, ¿no? Son tiempos muy diferentes y ese es el llamado que nosotros hacemos en los diferentes espacios, incluido con la autoridad regulatoria. Una de las cosas que nosotros también marcamos o remarcamos es la necesidad de que esa percepción de los pacientes que complementa también la visión del regulador en términos de evaluar la seguridad y la eficacia, es muy relevante porque no hay nadie mejor que un paciente para evaluar si un medicamento le sirve, por ejemplo, para caminar mejor, para trabajar o para tener una vida digna. Ese tipo de información la proveen son las personas que viven con determinadas condiciones de salud. El hecho de poder participar o involucrarse de pronto a través de ejercicios de participación como comités consultivos, como ya existen de pronto en otros países. Hay grupos de pacientes que hacen parte de comités técnicos, como por ejemplo la EMA, en donde estos grupos consultivos involucran esa percepción de los pacientes frente a la toma de decisiones. Yo creo que eso es el tipo de prácticas que nosotros debemos ir adoptando en el país. Y bueno, nosotros ante la toma de decisiones o en algunos de los casos las declaraciones de las autoridades regulatorias, pues más allá de generar en algunos casos denuncias o alertar acerca con datos duros, nosotros lo que invitamos es a que se ponga el tema o las discusiones sobre la mesa, ¿sí? Que se evalúen de forma objetiva, ¿sí? Priorizando, por supuesto, a los pacientes, priorizando esas necesidades reales que tienen por encima de aspectos técnicos, porque recordemos que las decisiones tienen que tener, digamos, un fondo humanizado. Si estamos hablando que las personas que esperan por un tratamiento, estas familias, digamos, que tienen una esperanza en poder acceder a esos tratamientos, más, por ejemplo, en enfermedades de baja prevalencia, en donde la oferta terapéutica es muy baja, ¿sí? Entonces, no son solamente datos duros, estamos hablando de personas, estamos hablando de rostros, estamos hablando de dramas, estamos hablando de personas que tienen ese interés también de poder mejorar su calidad de vida, ¿sí? De una carga emocional que es difícil para todos ellos. Entonces, no es hablar solamente de medicamentos, es hablar de personas, es hablar de vida, es hablar de la protección constitucional que tienen algunas de estas poblaciones que son vulnerables y que el país reconoce que las decisiones deben estar basadas en evidencia, pero también considerar también sus puntos de vista. Diego, ¿qué tan lejos estamos de que las personas o los pacientes puedan participar o aportar esa visión humana a los trámites regulatorios o a los procesos regulatorios en Colombia? Usted dice, hay experiencias en otros países. En Colombia, en lo particular, ¿usted se ha sentido involucrado? ¿Usted que es una voz representativa de los pacientes, se ha sentido involucrado? ¿Qué tan lejos estamos? Estamos, realmente en ese sentido es muy incipiente los avances, no tenemos un nivel de involucramiento como lo queremos. Sí tenemos una interlocución con la autoridad regulatoria, o sea, en algunos momentos
Nosotros incluso desde las organizaciones de pacientes fomentamos los espacios de conversación. Con el INVIMA lo hemos tenido incluso en eventos donde han habido declaraciones que han sido bastante polémicas, pero hemos tenido estos espacios porque también entendemos que el agente regulador tiene que acercarse a los pacientes a través de estos espacios. Es la manera como se puede humanizar el enfoque técnico con el cual trabajan. No existen, digamos, formalmente comités consultivos como lo afirmaba anteriormente. Ese es el camino que debemos avanzar. Estas experiencias, por supuesto, nos sirven, no hay que inventar la rueda, ¿sí? Hay unas experiencias que se pueden aprovechar y que en el contexto, digamos, del marco colombiano y apelando también al marco ético, ¿sí? Creo que podríamos hacer un ejercicio de involucrar de manera más activa esta voz que es tan importante, no solamente de las personas que tienen la condición, sino también de las personas que rodean al paciente, que finalmente están conviviendo también con con las determinadas condiciones de salud que muchas veces esperan por ese tratamiento. Entonces sí, toca hacer un camino largo, pero hay que iniciarlo. En ese contexto es muy importante. Quiero dar algunas cifras para que también aterricemos a la realidad de nuestra agencia regulatoria, que en este caso es el INVIMA. En febrero estaba informando el INVIMA que existen en este momento 1.900 trámites atrasados de registros nuevos, renovaciones y modificaciones de medicamentos de nuevas moléculas, eso como dato de contexto, pero también casi siempre tenemos que recordar que los tiempos de evaluación de los nuevos productos por parte del INVIMA son los más largos de América Latina. Es un dato que tenemos que necesariamente traer a la mesa porque al final, y aquí quiero ir con el doctor Pino, el tiempo es clave para las personas y para los pacientes con enfermedades como el cáncer. ¿Cómo hacer, doctor Pino, para que justamente se pueda conciliar un poco esa urgencia, ¿cierto? Que puede ser la aprobación de un nuevo medicamento con los trámites que son necesarios y que muchas veces uno trata de comprender para la aprobación de nuevas moléculas en Colombia. Bueno, mira, yo creo que hay que redefinir varias cosas en ese marco regulatorio. Uno, redefinir el concepto de urgencia clínica, enfocándolo con una matriz de priorización que nos permita técnicamente y ágilmente hacer un análisis, utilizando, por ejemplo, matrices multicriterio ágiles que permitan definir si un medicamento en sus diferentes dimensiones del valor terapéutico debería uno ingresar a través de una vía rápida, de un fast track. No soy muy amigo de los fast track, porque FDA, por ejemplo, ha tenido en oncología bastantes ejemplos malos de lo que es una vía fast track mal hecha, ¿no? Pero sí creo que en países como los nuestros debe existir ese fast track y debe existir una redefinición de urgencia clínica. Y hay otra cosa muy importante, es que infortunadamente el INVIMA en algunas áreas de la medicina, como es la oncología, la hematología, no ha alzado la mano, a pesar del ofrecimiento de asociaciones científicas como la ACHO, respecto a una integración efectiva en un comité consultivo, como decía Diego, o en otra instancia, que permita que haya una exploración más profunda desde lo técnico en medicamentos de alto impacto. Infortunadamente, la oncología no es el mejor ejemplo de la costo-efectividad. Tenemos muchos medicamentos de alta incertidumbre y alto costo que, pues, por supuesto, tendríamos que acometer en un comité de este estilo, ¿no? Y ahí discutir, entre otras cosas, además de la urgencia clínica, cómo abordamos el tema de indicadores subrogados, por ejemplo, cómo evaluamos mejor el tema de desenlaces reportados por los pacientes, cómo evaluamos mejor el tema econométrico, ¿no? En fin, una serie de dimensiones que deberían estar embebidas en eso y que hoy infortunadamente no están. Gracias, doctor Pino. Diego, quiero preguntarle, o mejor quiero pedirle que usted le cuente a las personas que van a escuchar este podcast cómo se da hoy un proceso de aprobación de un nuevo medicamento en Colombia, ¿cierto? Obviamente muy rápido, pero también preguntarle a continuación cómo lograr ese equilibrio y profundizar también en la respuesta que nos daba el doctor Pino, cómo lograr ese equilibrio entre la rigurosidad científica y la premura o la urgencia que puede representar esto para un paciente.
Sí, pues el proceso, yo creo que la mayoría de los que están acá lo conocen, digamos, al detalle, incluso más que yo, porque la mayoría de su tiempo está involucrado con el INVIMA, pero de manera general, pues una empresa tiene que montar un dossier con información de seguridad, de eficacia y de calidad, someterlo ante el INVIMA, la seguridad y la eficacia la evalúa un comité de expertos, pues que se denomina la sala especializada, y luego los aspectos de calidad y otros aspectos como de farmacovigilancia, pues es evaluada por otro grupo. Ese comité de expertos, pues es un comité externo, ¿no? No está, digamos que, involucrado directamente con el INVIMA. Y luego que se emite esa decisión de seguridad y eficacia y la de calidad, pues si digamos que el concepto es positivo, se emite el registro. La mayoría de las veces pues hay un espacio donde se requiere a los interesados información adicional para complementar la decisión. Eso es, digamos, en general el proceso. En este momento, para moléculas nuevas, el proceso es bien largo. 40 más meses. o menos 2.7 En años promedio. fue lo que nosotros vimos en lo último Sí. que revisamos. Ese tiempo también se está aplicando para medicamentos huérfanos. No sé, por ahí hacen comentarios, no, más. Bueno, depende de los casos, no es como un promedio, pero hay unos casos donde son extremos, ¿no? Y entonces 3, 4, 5 años en algunos casos para lograr autorización de una molécula nueva, que son casos tremendos. Y digamos que en cuanto al otro punto, ¿cómo mejorar ese proceso, ¿cierto? En cuanto a tiempos, pero también en cuanto a criterios. Buscando que las personas estén en el centro del proceso. Claro, sí, total. Yo creo que durante toda la mañana estábamos hablando que hay unas opciones como el Reliance, ¿no? Que lo plantea todas las agencias de referencia, ¿no? Incluso las agencias de países como el nuestro, como México, como Brasil, están utilizando ese mecanismo. Brasil está súper comprometido con el tema. El año pasado sacó un documento muy robusto acerca de cómo va a implementar el Reliance. Para ponerle un ejemplo, en investigación clínica ya lo están implementando. El 50% de sus protocolos de investigación en medicamentos van por mecanismo de Reliance y los conceptúan en 2 meses, ¿no? Entonces eso es una cosa que uno dice está absolutamente indicado, y como les decía, toda la mañana hablamos de en Colombia sí que está indicado aplicar este tipo de mecanismo. Pero ¿qué es lo que yo veo? Pues que al final hace falta voluntad, ¿no? Creo que todos tenemos claro que hay que optimizar en este momento el actuar del INVIMA, ¿no? Pero para eso tiene que haber apertura. Y si ustedes se dan cuenta, un representante de pacientes y un representante de sociedad científica, ¿no? De oncología, mencionaron, nosotros estamos dispuestos, nosotros queremos involucrarnos y si nos llaman, ahí vamos a estar. Y lo mismo pasa con asociaciones científicas como la de farmacología, como el Colegio de Químicos Farmacéuticos, academia también está en esa disposición. Entonces yo digo, si se sabe que hay unas estrategias, que hay unas opciones, que el Reliance lo recomienda a la Organización Mundial de la Salud, que las agencias de la región ya reconocen que hay que hacerlo, pues aquí todo está dado, pero falta esa voluntad, ¿no? Hay que romper un poco con el hermetismo que en este momento, creo yo, eso sí ya es personal, tiene la agencia regulatoria. Involucrar en los procesos a pacientes, a profesionales clínicos y asociaciones científicas es clave. Armar un comité donde esté los actores. Es que hay que tener confianza, no hay que ver a las asociaciones científicas, a los pacientes, no hay que ver a la academia como que yo tengo la verdad absoluta, ellos no, y como que ellos están, digamos que tienen interferencia externa, entonces mejor no los incorporo. Eso no puede ser en pleno 2025. Hay que hacer un comité que participe en todos estos sectores para plantear soluciones y avanzar.
el hermetismo hay que romperlo. Bueno, finalmente en esta primera ronda de preguntas, María Angélica Sánchez, quisiera que aterrizáramos igual para las personas que van a ver este podcast, que de pronto no necesariamente No sé. tienen todo el conocimiento del sector farmacológico y de farmacovigilancia. ¿Qué es el Reliance? ¿Cómo podemos explicarlo fácilmente? Y vimos esta mañana experiencias internacionales muy valiosas. Creo que ha sido de lo más importante que ha podido tener este evento, ¿cierto? Mostrar qué está haciendo el mundo frente a este desafío que, como decía al comienzo, está vivo en todas las agencias regulatorias. Pero para Colombia, ¿cuáles de esas experiencias podrían ser una buena iniciativa también en pro de poner a las personas en el centro de todos esos trámites regulatorios? Bueno, Ronnie, gracias. Pues el reliance es la palabra en inglés que quiere decir confianza. Tú puedes confiar o puedes recostarte en alguien si cumples unas condiciones. Y en ese caso, veíamos esta mañana que hay una cantidad de condiciones que garantizan que ese reliance se pueda hacer en la práctica. En lo regulatorio, básicamente es que las autoridades de un país o la autoridad de un país pueda tomar decisiones regulatorias apoyándose en decisiones que ya tomaron otras autoridades. Entonces, cuando veíamos países como, en este caso, agencias como la EMA o países como Suiza o países como Sudáfrica, ellos han adaptado sus regulaciones para, por un lado, permitir acuerdos de cooperación y de colaboración con esas otras agencias que ellos reconocen como de alta vigilancia o como unos pares en los que pueden confiar. Yo creo que al final el punto de reliance es en quién puedes confiar y para qué confías. Y adicionalmente han mejorado sus regulaciones, ese es otro sine qua non de reliance, estar en un mismo piso de conversación, que tengamos unos estándares similares, armonizados, pues para que podamos confiar el uno o en el otro. La directora de la agencia sudafricana justamente decía eso. Nosotros cumplimos con las guías internacionales de la OMS, de ICH, para que los demás confíen en nosotros también. Yo creo que ahí hay un punto también de una relación, o sea, para que esa confianza se construya, tiene que haber una relación recíproca. Y tenemos que, en este caso, lograr que las agencias de los países hagan bien lo que tienen que hacer para que los otros, de alguna manera, puedan confiar en sus regulaciones. En la práctica, esto también favorece el comercio regional e internacional. Los países que fabrican medicamentos y que tienen, digamos, experticia en alguna área, tienen más facilidad de entrar a otros mercados porque su agencia es reconocida y las demás confían para que estas aprobaciones rápidas o con unos mecanismos más abreviados puedan darse en la práctica. Experiencias que Colombia podría tomar hoy en día. Pues hay muchísimas, o sea, el reliance hoy es una realidad en el mundo. Creo que la mirada, el cuestionamiento interno es ¿qué necesitamos nosotros para que esto pase en la realidad? Experiencias, por ejemplo, como la del Reino Unido. El Reino Unido, lo vimos en la presentación de Pedro Franco, fue la sede de la EMA por casi 20 años o un poco más. Y cuando se dio el Brexit, el Reino Unido literalmente se quedó sin registros sanitarios de medicamentos. Una agencia tan importante. ¿Qué tuvo que hacer el Reino Unido? Reaccionar de emergencia y usar Reliance para poder rápidamente incorporar en su nuevo sistema regulatorio todos estos medicamentos de los cuales ellos ya habían participado en los procesos de evaluación de la EMA. Sudáfrica, que fue la otra experiencia que vimos hoy, Sudáfrica, un país emergente, una economía también en desarrollo, logró a través del Reliance disminuir los tiempos en casi un 50%, digamos, aprovechando estos acuerdos de colaboración internacional, abriéndose al mundo,
adaptando también su regulación para cumplir con unos estándares, y con esto pues se hizo la vida más fácil. Redujo el atraso porque no tenía que gastarse esos 40 meses o esos 30 meses y podía rápidamente tomar decisiones sabiendo que otros que tienen unas capacidades más elevadas podían darle a ellos esa confianza. Entonces, y yo creo que el otro ejemplo en la región es Anvisa. Anvisa hoy es una agencia en Brasil, la agencia brasilera, que ha hecho una transformación increíble en cuestión de 15 años. Y yo creo que ahí el ejemplo de una entidad como Anvisa ha sido que se ha antepuesto lo técnico y lo científico a lo político, y es que Brasil reconoció la importancia de tener una agencia fuerte, que no importaba lo que estuviera pasando en el contexto del país, la agencia tenía que seguir con sus proyectos, tenía que seguir metiéndose en esquemas de colaboración internacional, ajustando las normas, mejorando, pensando siempre hacia adelante, a pesar de que el contexto estuviera complejo. María Angélica, déjeme que estamos ahí. Yo quiero preguntarle por este dato que me parece increíble, y es que justamente en medicamentos nuevos para el cáncer, el 93% de los negados entre 2017 y 2024 en Colombia estaban aprobados por la FDA, y el 83% por la EMA, sí, no, por la FDA, y el 83% de los autorizados tanto por la FDA como por la EMA fueron negados aquí en Colombia en medicamentos contra el cáncer. ¿Cómo se explica? Porque evidentemente no es algo que competa a este gobierno, sino que demuestra justamente que es un problema quizás de largo aliento de esos crónicos de nuestro sistema de salud. Yo creo que parte de la falta de confianza, al final, parte de la necesidad de controlar y de estar nosotros seguros que nuestras revisiones y nuestros mecanismos y nuestra norma nos da la seguridad. Y yo creo que allí lo que hace falta es esa apertura al entendimiento de cómo funciona en otros países. Segundo, el dejar a un lado los temores y los miedos. Tercero, que se explica en que el INVIMA, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no ha logrado transformarse del todo en una agencia de vigilancia. Y la entidad aún mantiene en su ADN esa necesidad de controlar el riesgo sanitario a través de la aprobación de productos vía documental, cuando hoy el mundo va en un proceso más de vigilancia en el mercado, de una mirada de la gestión del riesgo en salud, y pues por supuesto también va ligado a esa falta de recursos de la entidad, que pues necesita blindar al país y considera que al no tener los recursos de vigilancia, de tecnología, de información, de data, pues necesita controlar el ambiente de alguna manera con la información que ellos pueden recibir y pueden conocer. Ahí qué pena, yo te completo algo, y es que ese dato que usted daba, nosotros cuando revisamos el año 2024, el 93% de los productos oncológicos que se negaron en 2024 estaba autorizado por las dos agencias de referencia, EMA y por FDA, el 93%. Y no solo eso, cuando revisamos algunas de esas negaciones, digamos a detalle, que hubo de medicamentos oncológicos en 2024, no solamente estaba aprobado por FDA y EMA, estaba aprobado por Health Canada, por la agencia japonesa, en la región por Brasil, por México, por Chile. O sea, estaba aprobado por todo el mundo. Entonces ahí sí le entra a uno la duda. ¿En quién confiamos? En absolutamente nadie, ¿sí? Porque una cosa es, no confío tanto en FDA, ¿sí? Pero esos productos que están autorizados por absolutamente todos los países, es que uno revisa la lista y dice, oiga, es que Australia, Japón, Brasil, México, o sea, no confiamos en absolutamente nadie. Y ahí uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Eso sí genera un poquito como de incertidumbre, ¿no? Eso merece otro episodio del podcast. Entonces, El por qué. Diego,
Hablamos entonces de construir confianza, ¿cierto? Es importante también, usted lo ha dicho, la participación de los pacientes. Y en aras de construir confianza con el INVIMA, con la agencia regulatoria, ¿qué han hecho ustedes, digamos, de forma muy proactiva para ir a decir, oiga, señores, tenemos que aportar, tenemos esto para decir, tengan en cuenta, digamos, esto que nosotros sabemos, este conocimiento que nosotros podemos aportarle a estos procesos regulatorios? Bueno, nosotros, también lo había mencionado un poco anteriormente, nosotros fomentamos mucho espacios de conversación, ¿sí? No solamente desde el ámbito local en Colombia, sino, lo hablo particularmente desde FECOER, desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, sino también desde ERCAL. Tuvimos unas experiencias pues, de conversación también con el director del INVIMA en octubre pasado. Entonces, digamos que estos espacios, pues, permiten primero acercar esta autoridad regulatoria, ¿sí? A la perspectiva de los pacientes y sobre todo humanizar, ¿sí? Ese enfoque que muchas veces es muy técnico y que se desprende digamos, de esta visión que tenemos nosotros, ¿sí? Pero de otro lado también nosotros tenemos esa oportunidad de entender los retos que tiene la institucionalidad, ¿sí? Porque también entendemos que hay unos desafíos y hay cosas que hay que considerar al momento de tomar las decisiones regulatorias. Entonces, creo que esto va en doble vía, ¿sí? Nosotros fomentamos estos espacios de conversación, también ponemos sobre la mesa temas críticos, como lo de la demora de la aprobación de registros sanitarios, por ejemplo, para enfermedades raras. Alrededor de 3 años en promedio se demora la aprobación de un medicamento. Nosotros, cuando hablo de poner el tema sobre la mesa, no es solamente denunciar, sino es poner el tema de conversación en el legislativo, en el ejecutivo, sí, porque estas cosas hay que conversarlas, porque es la manera en la que se pueden establecer también acciones y también discutirlas con la autoridad regulatoria. Entonces, fomentamos estos espacios y yo creo que esa también es la vía para generar o construir confianza. Yo remarco mucho también lo que dice María Angélica, creo que ese es el camino, ¿no? La confianza, no solamente en términos del reliance, sino también la confianza en términos de INVIMA como autoridad regulatoria, pero también con el resto de actores del sector, ¿sí? La expectativa que tenemos nosotros como pacientes queremos tener una autoridad regulatoria que sea, aparte de eficiente, que es una necesidad muy grande, aparte de que sea ágil, también necesitamos una autoridad que sea empática y cercana a las necesidades que tenemos nosotros, ¿sí? Porque vuelvo y repito, aquí las discusiones no tienen que ser enfocadas en medicamentos, las discusiones tienen que ser enfocadas en decisiones que tengan base en evidencia, pero enfocada en las personas, ¿sí? Y en lo que puede impactar un tratamiento en términos de impacto en la discapacidad que se puede generar la falta de acceso a un tratamiento, en términos de la falta también de productividad que pueden tener las personas que no tengan acceso a tratamiento, en términos de las muertes evitables. Esa es la visión que tenemos que tener y sobre lo que debe estar basado para que realmente haya una autoridad regulatoria basada en las personas, ¿no? Diego, pero ¿hay puentes hoy? O sea, si los escucha el INVIMA, comprométase, por favor. Lo que sí puedo decir... Deme una noticia, diría el periodista. Lo que sí puedo decir es que en ese momento, digamos que la comunicación es retadora, ¿sí? No es sencilla, ¿sí? Creo que hay que seguir afianzando esos caminos, seguir construyendo confianza, no es sencillo, ¿sí? Tampoco la idea es demonizar al regulador, no es la idea, ¿sí? Pero sí, digamos que tenemos retos en la comunicación, no es un camino que es sencillo, la verdad. Qué pena que yo me les estoy metiendo ahí un apunte Ah, pequeño. quiere meter picante. Me parece el colmo, Diego. No, es que Diego, hablando de los pacientes con enfermedades huérfanas, nosotros hicimos una revisión el año pasado y lo que menciona Diego es cierto, 2.5 años de promedio en los medicamentos para enfermedades huérfanas que se conceptuaron el año pasado. Pero hicimos una referenciación, ¿no? Todas las agencias de referencia, ¿no? FDA, EMA, GELCANA, y de la región también, revisamos México, revisamos Argentina, revisamos Perú, revisamos Chile. Todas esas agencias tienen un mecanismo expedito para evaluar los medicamentos para enfermedades huérfanas. En algunos casos toma 60 días y en otro 90 días con esos mecanismos. Eso es una cosa que, si uno mira, incluso está contemplado en la ley. Los pacientes con enfermedades huérfanas tienen una protección especial. Entonces, uno lo que esperaría es
Colombia debería tener un mecanismo similar a todas esas agencias de referencia que sea expedito y con unos criterios especiales, ¿no? Entonces, por eso es que es importante interactuar y recibir observaciones e información para, por ejemplo, en este caso, estaría absolutamente indicado que eso sucediera aquí también. Bueno, ese puede ser un muy buen aporte y justamente de eso le quiero preguntar al doctor Luis Eduardo Pino. Yo sé que usted está muy a la vanguardia de todo lo que está pasando tecnológicamente y seguramente gracias a la tecnología podríamos solucionar muchos de esos desafíos y retos, pero dentro de lo que usted conoce, ¿qué herramientas o qué nuevos desarrollos podrían entrar a solucionar este tema de agilidad, de seguridad y de decisiones centradas en los pacientes por parte del ente regulatorio? Bueno, creo que, pues, con todo lo que han mencionado, creo que aquí el problema realmente es más del procesador original, ¿no? Del procesador natural, de la inteligencia natural. Y es difícil que la inteligencia artificial se supere una deficiencia natural, ¿sí? Haciendo ese marco y enlazándome con tu pregunta, creo que aquí el cisma, digamos, antes de hablar de IA, el cisma está en una, no sé si sea una confusión o aparente serlo, pero creo que una agencia regulatoria no tiene como función hacer racionamiento implícito en un sistema de salud. Para eso hay otras agencias, agencias de evaluaciones económicas y evaluación de tecnologías y demás. Creo que hay unas dimensiones específicas en las cuales cualquier agencia regulatoria tiene que entrar y habrá otras agencias que participen en el componente de ajuste del gasto. Creo que aquí está sucediendo un racionamiento implícito por el lado regulatorio. Habiendo dicho esto, obviamente tenemos que hablar en el tema de decisión humana. Y por supuesto, las decisiones siempre están en un marco complejo. Y la IA y los modelos de inteligencia artificial y las herramientas de automatización pueden ayudar sin duda en escenarios donde se mezcla la complejidad con la necesidad de agilismo. Trabajamos el año antepasado, no, tal vez ya 3 años, una matriz de decisión multicriterio con mis estudiantes del MBA y del Rosario para fármacos de oncología específicamente. En donde obviamente más allá de la dimensión de eficacia y seguridad, que obviamente son importantísimas, pues sumamos 4 dimensiones más y más o menos nos dio unas entre 15 y 16 subdimensiones. Y esa matriz de decisión multicriterio puede automatizarse, puede convertirse en un sistema simple de reglas con unos pesos ponderales que están asignados y tú correr un modelo muy simple, porque esto es un modelo de reglas simples que permita automatizar y apoyar a un comité consultivo en el desarrollo de una decisión colegiada. A través de mecanismos de voting, también de voting digital, tú puedes utilizar algunos ajustes de lógica difusa que permiten que haya una mayor concordancia, por así decirlo, en discusiones de expertos y que de alguna forma también se anonimice, que eso es importante. Eso también es un elemento que se puede utilizar. Y adicional a la decisión, creo que hay un elemento súper importante en donde deberíamos estar colocando los recursos y es en desarrollar realmente sistemas de información para la gestión farmacéutica, ¿sí? En donde por supuesto el componente regulatorio, el componente de revisión de la seguridad esté alojado en un ecosistema de torre de control de datos que permita hacer cognición, tomar decisiones basadas en esos datos, ver tendencias y por supuesto, pues obviamente, de alguna forma hacer como una especie de estudio del mundo real. Si tú pudieras alojar eso en un blockchain, pues sería fantástico porque pudieras tener un contrato inteligente entre los actores,
muy bien definido, unas transacciones casi en tiempo real, no necesariamente con criptoeconomía, y obviamente una visibilización de lo que está ocurriendo en esas transacciones. Quisiera uno tener una conversación, o más bien un nivel de conversación realmente de confianza en ello, pero creo que infortunadamente no hay ese nivel de conversación, que es el nivel de conversación que deberíamos estar teniendo. Y hoy pues estamos enfrascados en todos los escenarios donde vamos, en que el tiempo regulatorio es excesivo, en que no se está obedeciendo a una necesidad real de país, en que los pacientes sufren, etcétera. Y creo que me preocupa, y con esto termino, que tanta bruma, tanto humo negro, y aquí no hemos elegido papa, tanto humo negro, nos esté desviando de las conversaciones necesarias que tendríamos que estar teniendo para cuando pase el tsunami y los que estemos vivos tengamos que juntar los pedacitos de madera y las sillas y muebles que hayan quedado y tratar de armar un nuevo hotel. Eso es como... Pero eso es de hace rato, doctor. O sea, hace rato que estamos evitando las conversaciones necesarias. Sí, uno entiende la coyuntura y pues ni más faltaba, vamos a editorializar, pero seguramente sí hay conversaciones pendientes que podrían estar dándose en paralelo. María Angélica, una pregunta final para usted y justamente tiene que ver con la inteligencia natural que mencionaba el doctor Pino. ¿Hoy hay voluntad política para hacer transformaciones regulatorias en Colombia? Bueno, yo creo que tenemos que ver las cosas en niveles distintos y desde AFIDRO lo estamos viendo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que hoy la entidad, y ahí digamos que es como una noticia y un dato para el doctor Pino y para Diego, la entidad hoy está trabajando con la industria en encontrar soluciones de corto, mediano y largo plazo, porque entendió que necesitaba resolver lo que no le está permitiendo avanzar. Y resolver lo que no le está permitiendo avanzar en ese proceso de transformación y en esas conversaciones importantes, pues son los 14.600 trámites que otra vez tiene represados al inicio del año. Así que nosotros desde AFIDRO hoy valoramos la decisión que tomó el doctor Rossi y la Dirección de Medicamentos en implementar un nuevo esquema de descongestión este año, desafortunadamente sin recursos. Y ahí viene mi segundo nivel, la voluntad del INVIMA, que es quien pone la cara todos los días y quien está enfrentando estas limitaciones, está, pero no está desde el gobierno nacional. El gobierno nacional no está dando los recursos, digamos, hay una situación fiscal muy complicada para el país que todos conocemos y la entidad también sufrió recortes presupuestales consecutivos a lo largo de estos 3 años. Por lo tanto, hoy la entidad, a pesar de querer, no tiene los recursos para hacer esas transformaciones rápidas. Hay otro tema y me voy al otro nivel, el nivel de los reguladores. Me refiero a los funcionarios. Estamos hablando de personas, los funcionarios también son personas, ¿no? Y en ellos también hay una carga tremenda, donde hay posible desmotivación, posible falta de incentivos, de beneficios, donde hay también un esquema de sobrecarga de trabajo y de falta de recursos. Así que ese otro nivel también necesita unos apoyos de, por ejemplo, cambios normativos. Hay funcionarios muy propositivos, funcionarios que quieren hacer bien las cosas y se encuentran con barreras de norma. Ronnie, aquí un mensaje final es, necesitamos que esas soluciones de corto, mediano y plazo impliquen también cambios, como lo decía el doctor Pino, ya en el origen, ¿no? En el origen, y es la norma, tiene que actualizarse. Llevamos con una norma sin actualizar 30 años. Necesitamos una entidad que pueda tener autonomía financiera, administrativa y política para que pueda ejercer su rol de verdad,
con recursos que además le lleguen y que eso le permita andar un camino, digamos, pensando en lo que es, en una entidad de ciencia científico que además trabaje con las sociedades científicas, con los pacientes, que haga diálogos permanentes con los actores del ecosistema, pensando en cómo protegemos la salud de la gente. Pero lo mismo, con data, con evidencia, con recursos. Yo creo que ahí el mensaje es la voluntad política se mide con plata. Y yo creo que ahí también hay una reflexión muy importante pensando a futuro y es cómo garantizamos que el INVIMA tenga un futuro, cómo le damos un futuro al INVIMA en medio de lo que viene para el país. Necesitamos todos validar, valorar que el INVIMA es importante y que eso requiere apoyo, recursos y cambios normativos. Bueno, usted nos da una noticia importante entonces, y es la apertura del INVIMA, ¿cierto? A querer solucionar con actores del sector salud muchas de estas contingencias que, como decíamos al comienzo, es urgente. Eso es de celebrar y normalmente cuando hablamos de entidades o instituciones, siempre tenemos como el cuestionamiento, ¿cierto? Qué bueno resaltar entonces esa voluntad del INVIMA de querer abrirse para pensar en las personas. Así que qué buena noticia la que nos da usted, María Angélica. Finalmente, quiero que los que se animen de este panel den un mensaje en pro de lo que nos convoca y es esa visión regulatoria centrada en las personas. Algo más que quieran aportar, de pronto un cierre, un llamado especial. Sabemos que hay distintos actores del sector salud aquí reunidos, de pronto puede ser la oportunidad para decir, oiga, podemos construir, ¿cierto? Hay mucho por hacer. Así que dejo abierto a quien quiera tomar la palabra y dar un mensaje de cierre. Yo creo que en los modelos centrados en las personas, cualquiera que este sea, lo más importante, pues por física básica, es que para poder ubicar algo en el centro, pues ese centro tiene que estar desocupado. Hoy el centro está ocupado por muchas otras cosas diferentes a los pacientes. Si queremos hacer una evaluación física de momento y desplazamiento, tendríamos que quitar del centro al trámite y posiblemente al tema de contención de costo, que es importante, pero es un tema que erosiona aquí, y colocar realmente a los pacientes exigiendo desenlaces que importen a los pacientes. Y uno de esos, pues por supuesto, es la velocidad regulatoria, probatoria, pero adicional a eso es resultados que realmente transformen vidas. Creo que eso también es una conversación pendiente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo creo que el llamado, la invitación es primero a hacer ese inventario de capacidades. Yo creo que Colombia tiene unos actores en el sistema claves con unas capacidades enormes que se han construido a lo largo de muchos años y particularmente desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos unos movimientos asociativos que han venido haciendo un trabajo de incidencia bastante importante, ¿sí? Nosotros en una mano tenemos siempre los datos, las leyes, pero en la otra mano también tenemos lo emotivo, ¿sí? Que son los testimonios de nuestra comunidad. Entonces es aprovechar las capacidades de los actores, seguir abriendo y construyendo caminos de confianza, eso es supremamente clave, no abandonar por supuesto la evidencia siempre tiene que ser la base, pero también los aportes de las personas son clave para tomar decisiones realmente centradas en los pacientes. Entonces yo creo que es inventario de capacidades, es construir confianza y por supuesto aportar recursos, porque no podemos tener una agencia regulatoria que supla las necesidades que tenemos si no está fortalecida, digamos, desde el punto de vista financiero y de capacidades, pues, a nivel humano y tecnológico y demás. Bueno, no sé si Diego quiera rematar entonces. Sí, algo muy rápido y digamos que eso sí es muy en lo práctico, ¿no? Y en el día a día, y es que yo creo que en el INVIMA, por ejemplo, hay que apostarle de manera paralela a varias cosas, ¿sí? Si se genera una herramienta tecnológica que lo veíamos esta mañana y eso hace que al evaluador le llegue más rápido el trámite, pero el evaluador lo va a evaluar con los mismos criterios técnicos científicos, pues eso no va a hacer la diferencia, ¿sí? Porque entonces se va a tomar el mismo tiempo y va a sacar 15 requerimientos. Y digamos que
porque estoy en este ambiente, lo expreso de esa manera como así. Si no se cambia ese criterio técnico-científico, el evaluador va a tener que llenar un formato de evaluación de 50 puntos, ¿sí? Y al final, sí o sí, ese trámite lleva requerimiento. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que lleva mucho tiempo, ¿no? Es una cosa que está dentro de, en este momento, el ADN de la agencia. Entonces, sí o sí va a llevar requerimientos, sí o sí los mismos criterios técnicos-científicos, sin confiar en otras decisiones, y sí o sí 15 puntos, ¿no? Entonces, al final eso tiene que ser de manera paralela, la tecnología más el cambio, el del chip, del evaluador y de la agencia. Y ahí por eso el mensaje mío de integren a los otros actores, porque hay varios actores, nosotros desde la sociedad científica hemos alzado la mano y le hemos dicho a la agencia, hemos identificado esta problemática, pero no solamente la hemos identificado, creemos que esta es una posible solución. Ahí es como que lo que nosotros decimos es, venga y conversemos, sentémonos y muéstrenos cuál es esa opción, no nos cerremos a lo que nos plantean los pacientes, las asociaciones científicas y algunas personas que tienen experiencia afuera y generemos cambios, ¿no? Bueno, pues Diego, también al doctor Pino, a María Angélica y a su tocayo Diego, muchas gracias por este espacio. Yo creo que muy valioso y muy necesario, como siempre, todo lo que se aporte para construir y para mejorar es más que bienvenido. Evidentemente hay temas que quedan en punta, así que seguramente serán abordados en un nuevo capítulo o episodio de este podcast que se llama Confianza Regulatoria. Muchas gracias a todos por escuchar y por participar.